Dile, Señor, quiero estar en lo secreto contigo. En lo secreto contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor.
mi querida familia de la casa de papá, una tarde más en victoria, una tarde más en alegría, en gozo y bajo la presencia de nuestro Señor Jesús, que solo Él merece toda gloria, toda honra y todo el poder. Antes de comenzar me gustaría agradecerle a todos ustedes por su tiempo y por ser parte de este gran evento que motiva, cambia, transforma. Y un saludito muy especial a mi amiga, hermana y como decimos, de la vieja guardia, mi amada amiga Aimé Baró, que hoy está de cumpleaños en Cuba. Y agradecerle a todos por su paciencia a pesar de todas las interferencias que hemos tenido a través de los medios sociales. Hoy estamos aquí y traemos una poderosa palabra. No sin antes, comenzaremos con el versículo del día en Primera de Pedro 4:16, que dice lo siguiente: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos las gracias por este tiempo, por disponer de nuestro cuerpo, nuestra mente y de nuestra voluntad, Señor, para seguir tu sana doctrina, Señor. Haz de nosotros, Señor, esa herramienta útil en tus manos, que podamos transmitir, Señor, tu evangelio a los confines de la tierra. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor, porque creemos, Señor, que tú has atado toda distracción, todo evento que nos separe de tu gracia y tu favor, y que hoy, Señor, tú a través del segmento a casa de papá harás prodigios y milagros, Señor, y tu pueblo verá la gloria de aquel que desde el vientre de nuestra madre nos llamó con un propósito, Señor, que será rescatar las almas de la perdición a la luz verdadera. Padre Santo, gracias, Señor, por esta oportunidad. Toma el control de nuestros corazones, Señor, y sea tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Honramos tu santo nombre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, para comenzar, el título se llama Transferencia. ¿Cuál es tu historia? Me llamó mucho la atención porque hace unos segmentos atrás hemos hablado de lo que es la transferencia de lo indebido y hemos orado y pactado con Dios para que las cosas que son indebidas o adquiridas pasen al reino de los cielos para poder tener un rompimiento y un ensanchamiento como nunca antes. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es tu historia? ¿Alguna vez te has puesto en el lugar de una persona que, por ejemplo, acaba de ser sanada? Es probable que quieras conectarte y aprender más acerca del poder que la sanó. ¿No es así? Quizás has visto o has conocido a alguien que ha recibido ese milagro prodigioso, pero no nos hemos dado o hemos sido partícipes de esa transferencia, y no esa transferencia por llamarlo con ese calificativo, sino ese don que Dios nos dio, ese poder que Dios nos delegó, porque cuando Él partió al Padre, Él dijo que era necesario, porque mayores cosas haríamos en su nombre, pero para eso era necesario recibir a alguien mayor que Él, que era su Espíritu Santo, en el cual tendríamos el poder de sanar al enfermo, levantar al caído, libertar al cautivo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y a veces conocemos de un milagro, un testimonio de alguien que fue sanado instantáneamente, o pasó un proceso y recibió su sanación, y por un problema de curiosidad, por un problema de poder, queremos saber o conocer qué fue lo que produjo ese milagro. Muchos sabemos que Dios ha dotado a los médicos, a la ciencia, gloria a Dios, para que reciban sanidad. Pero ¿qué tal si los milagros
suceden a través de algo inexplicable que ni la ciencia ni la tecnología lo puede explicar. Es solamente por el favor y la gracia de Dios. Y eso lo vemos en el libro, por ejemplo, en el libro de Juan 9, que vemos como un ciego fue sanado, y este milagro no solo causó una gran conmoción en la comunidad, propiciando que muchos hicieran preguntas acerca de Jesús, sino que además el propio hombre sanado terminó creyendo en Jesús por causa de su milagro. La historia de sanación son una gran manera de compartir tu fe y de presentar a Jesús a las personas que aún no lo conocen. Por eso el título es Transferencia, ¿cuál es tu historia? Porque a través de lo que Dios haga en tu historia, en tu vida, en ese legado que tú vas a dejar, las personas verán a ese Dios manifestado, no solamente de palabras, hechos en milagros, en realidad. Y yo quería compartir con usted el libro de Juan 9 para ejemplificar bien lo que hemos estado hablando, y quería dejar plasmado en su corazón que la historia de la sanación es una gran manera de compartir tu fe y de presentar a las personas a Jesús que no conocen. Quería llevar el contexto en la parte de la sanidad física, pero hay muchas enfermedades como es el alcoholismo, como es la drogadicción, como es el odio, el resentimiento, como es la prostitución, como es la pornografía. Hay muchas enfermedades que muchas son expresadas en este cuerpo, pero otras van arraigadas al interior. Y quiero que usted conozca, sepa que aquel que nos llamó, aquel que nos ha dado una visión, nos ha dado el poder en su poderoso nombre para que todas esas enfermedades cesen y venga una sanidad tanto física como espiritual. Mire lo que dice San Juan 9, 1 en lo adelante, dice: al pasar Jesús vio a un hombre que es de ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía: él es, y otro: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. El 13 dice: el fariseo al que había sido ciego, y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían:
¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sigo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. A mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado. Oigan bien este versículo, el 35, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crean en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y él que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, ¿por qué decir, vemos? Nuestros pecados permanecen. Y esto me trajo muchas interrogantes y me trajo algo que nosotros hemos olvidado. ¿Te has puesto a pensar que Dios te puede usar para sanar? ¿Te has puesto a pensar que Dios te quiere usar para libertar, para levantar al caído, para rescatar a los pecadores de las tinieblas a la luz verdadera? ¿Qué es lo que ha refrenado ese deseo de Dios en tu vida? Aquí anoté algunas cosas. Lo primero, solo tienes que creer lo que Jesús ha mandado hacer. Lo segundo, dar el paso de autoridad que te ha sido dada. Mire, yo no sé en qué contexto, en qué plano nos encontramos ahora en nuestra vida. Lo que sí sé, que si tuviera fe, como un grano de mostaza, le dijera a ese sicómoro, muévete y siémbrate en el mar, y sucedería. Usted tiene que creer
que hay una gran apertura, que hay un gran ministerio que se va a levantar, que se llama Casa de Papá. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé, pero mi fe es creer. Mi fe es creer que Dios me ha dado la autoridad para que en su nombre sanemos enfermos, libertemos al cautivo, levantemos al caído. Y ese don hoy en su familia, en su vida, va a ser activado. Lo tercero es pedir en fe que las personas sean sanas y esperar para poder ver los milagros. Y con esa fe, hoy vamos a orar a los matrimonios, vamos a orar por los hijos que se han apartado de sus padres, vamos a orar por ese cáncer que todavía está arraigado en su pensamiento. Vamos a orar por esa niña que se quiso suicidar, va a venir a la vida. Vamos a orar porque el yugo del alcoholismo, de la drogadicción, de tantas y tantas pornografía, idolatría, satanismo, santería, todo eso, hoy en el poderoso nombre de Jesús, teniendo el conocimiento, teniendo la convicción y la fe, va a ser declarado y veremos los milagros de Dios. Yo pensaba, y quiero compartirlo con usted, cuando empecé, que el Señor puso en mí el segmento a Casa de Papá, como principiante, yo pensaba guiar a las personas a tomar la decisión de seguir a Jesús y animar a otras a investigar más acerca de Dios, que era literalmente nuestro trabajo, que era la obra que Dios nos había mandado a hacer. Y cuando comenzamos sentimos que el proceso generaba confrontación, quizás porque no elegía bien las palabras que usaba para comunicarme. Cuando veía a veces los videos que ya habían sido publicados, entonces empecé a notar que mis palabras distraían a las personas o le daban cierto cansancio o cierto desánimo, y que solamente algo era captado, ¿no? Es increíble que Dios te va alimentando en sabiduría cuando tú entras a su recámara, cuando tú tienes intimidad con Dios, y va desechando de ti todo temor. Y entonces empieza un proceso donde tu lenguaje empieza a mejorar y que solamente empieza a notarte de dónde están los puntos débiles que no deja de avanzar, porque a veces yo decía, pero bueno, si la palabra es de Dios, la palabra la ha puesto Dios, ¿por qué razón no surge el efecto? Y como dice el libro de Hebreos 13:8, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y entonces, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él nos ha dado diferentes dones, entonces, ¿cómo es posible que cuando yo empecé este proceso de hablarle a las personas a través del segmento a Casa de Papá, no me percataba que ese don que Dios me había otorgado, que ese don que Dios estaba desarrollando en mí, como no tenía la efectividad como otros pastores o quizás otros ministros que han sido profetas, habían sido llamados, y que yo veía que Dios lo usaba. Y yo decía, ¿dónde está? ¿Qué es lo que estaré haciendo mal yo? Y entonces caí en un punto donde me di cuenta que no prestaba atención
a lo que otros decían. Pensaba que si lograba que las personas hicieran la oración de aceptamiento de Jesús como Salvador, ya había cumplido con mi labor, ¿no? Y mire lo que pasa. Ese tipo de mentalidad es peligrosa y es inefectiva. Cuando yo empecé a escuchar más a las personas y dejé de ser menos predicador, sino que me empecé a percatarme que las personas empezaban a poner las peticiones de oraciones, que las personas empezaban a recibir la palabra y la palabra por sí sola iba transformando. Cuando empecé mi objetivo o el objetivo de Dios sobre mi vida no era que las cosas sucedieran por una imposición, sino que fuera fluyendo la palabra transformadora que edifica, que transforma, que sana, que liberta. Y entonces dejé de menguar yo y dejé de pensar en mis preocupaciones, en mis temores, y entonces Dios fue creciendo en su voluntad y las cosas se fueron yendo alineando. Y yo me recuerdo que muchas personas me decían: te estás acercando mucho a la cámara, no porque yo no haría esto, no porque yo no tomaba esto. Hasta mi suegra querida me daba muchos consejos con respecto a mi léxico y cómo el proceso fue cambiando ese tipo de mentalidad. Y entonces empecé a comprender algunos puntos que me llevaron a la transferencia. Algunos puntos como cuál era mi historia. Porque entendí que en el poder de mi historia, de mi testimonio, en lo que Dios estaba ejemplificando en mi vida, en lo que día a día Dios está haciendo, en que mi fe va a hacer que su fe crezca, como le pasó a este ciego de nacimiento cuando fue sanado. Hubo una renovación, hubo un cambio de mentalidad, algo que usted no conocía. A través del milagro, a través del testimonio, va a adquirir vida. Y entonces entendí que se pasa por alto que Dios quiere tener una relación personal con el ser humano. Entendí y reconocí que debía ser más simple y que solo necesitaba presentarle a Jesús a las personas. Aprendí a escuchar más y ser menos predicador para que de esta manera ser más relacional. La gente no busca una religión, sino una relación. Y cuando llegué a ese contexto y cuando yo empecé a aferrarme a la palabra de Dios, hubo una transferencia, hubo un cambio en mi vida, donde mis dones, donde lo que yo creía no tenía efecto, y el espíritu que vivifica, el espíritu que sana, empezó a crecer en mí. Y entonces empecé a llevar a cabo ese don, esa acción, donde empecé a declarar bendiciones sobre la familia, donde empecé a declarar sanidad, donde había muerte, empecé a declarar vida, donde habían huesos secos, empecé a declarar restauración y sanidad, donde había un cautiverio, empecé a declarar sanidad. Y mire lo que dice el libro de Primera de Pedro 3, del 8 al 22, en el nombre poderoso de Jesús. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivo, amado fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendiciones. ¿Por qué? El que quiera amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien.
Busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, en el nombre poderoso de Jesús. Sea que estés a través de los medios de comunicación como Facebook, Instagram, YouTube, o hablando cara a cara, si eres genuino, honesto y tomas el tiempo necesario para escuchar, puedes hacer una diferencia real en la vida de otro. Siempre recuerde, transferencia, ¿cuál es tu historia? Padre Santo, Padre bueno, Señor Jesús, te doy las gracias, Señor, por esta palabra. Te doy las gracias, Señor, porque sé que en tu poderoso los ciegos recibirán vista, los encarcelados recibirán libertad y los enfermos recibirán sanidad. Oh Padre Santo, toma el control, Señor, de este momento, Señor, y sana, Señor, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor, trayendo libertad, Padre Santo, atando toda atadura, todo cáncer, todo plan maquiavélico del enemigo, desechando toda inmundicia y empoderando los corazones en una resurrección vivificante de un Dios vivo. Oh Padre Santo, es tu tiempo, es tu gracia, es tu favor. Oh Padre Santo, oh Padre Santo, oh Padre Santo, yo te presento a Sori, a Elba López, a Antonio Pérez, a Mari Nino, Padre Santo, a Lida Trenán, a Jaime Dueña, a Zaira Quevedo Rodríguez, a Javier Rodríguez, aleluya, a Rosa Marleni, en el nombre poderoso de Jesús, a Grimandi de Jesús Calderón, aleluya, Germín López Aguilar, aleluya, Padre Santo, yo oro, Señor, por los padres de Jamín López, Señor. Padre Santo, oro por sus hijos, oro por su matrimonio, oro por su fe, trayendo convicción, trayendo gracia, trayendo sanidad en el Espíritu, Padre Santo. Yo oro por la vida de Yuri Amador, Señor, por su familia, por su amada compañera en Venezuela. Oro por la vida de Lázaro Vega, Señor, de su esposa, Señor, creyendo fervientemente, Señor, que lo que tú has declarado, Señor, lo veremos hecho en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro por la vida de Lisset Lima, Señor, de José Olivo,
de Yaciel Pérez, aleluya, de José Ochoa, de Samantha Jacqueline, Padre Santo, de Solange Corona, Señor, declarando, Señor, que esos papeles, que esa transferencia, Señor, esa transferencia de estatus, Señor, esa transferencia de un lugar a otro, Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús, lo declaro sobre su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro por la vida de Rolando Nino, Señor. Padre Santo, desata, Señor, esos dones proféticos, esa gracia, ese poder, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro sanidad, declaro ensanchamiento, declaro multiplicación, declaro columna financiera sobre cada ministro, sobre cada pastor, sobre el ministerio a casa de papá, aleluya, sobre mis hijos, Padre Santo, que recibirán herencia, Señor, recibirán herencia en vida, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo declaro, Señor, que hay una transferencia, Señor, de lo indebido a la gloria, al poder de Jesús, Señor. Yo oro por República Dominicana, yo oro por Venezuela, yo oro por España, yo oro por Marruecos, yo oro por África, yo oro, Señor, por cada necesitado, trayendo convicción y fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor, y que todo yugo del alcoholismo, de la drogadicción, de la, Padre Santo, de la religión, Señor, de la religiosidad, Padre Santo, toda esquizofrenia, todo mal, Señor, de la mente, Señor, se va ahora de esos cuerpos. Estos cuerpos le pertenecen a Cristo Jesús. Mayor es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Gracias, mi Padre, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias y te honraremos, Señor, por los siglos, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y así, mis hermanos, me despido. No sin antes recordarles que no hay mejor lugar que estar en casa de papá. Siempre recuerden sus peticiones de oraciones, sus tribulaciones, presénteselas en el altar de Dios. Todos tenemos el poder, la gracia y la misericordia cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y nunca miramos atrás. A Él sea la gloria, la honra y el poder. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo segmento y que tenga un espectacular comienzo de semana.